echa falta. Bueno, luego en el 72 volviste para España. Cuéntanos un poco lo de volver a España, cómo fue México, digamos que ya no te renovaron los contratos, cómo fue lo de México volver a España. De repente te tira a tu tierra, tienes que volver a tu tierra. Yo me vine a España porque mi papá tenía la salud muy delicada. Y todas las cartas que me escribía eran: nena, ven que quiero verte antes de morir. Y esa fue mi venida a España. Y entonces empezaron a suceder cosas, mi trabajo se empezó a aumentar, empecé a trabajar aquí. Y la verdad es que después de haber estado tanto tiempo fuera, estaba yo más contenta de estar aquí que de estar en México. Aparte de que México ya estaba muy cambiado cuando yo me vine, empezó a cambiar. Y no os digo nada como está ahora porque eso es una lindilla. Bueno, hay mucha droga, por ahí mucho cártel de la droga en México. Luego rodaste aquí en España Yo fui el rey, del año 1975, con Rafael Romero. Cuéntanos un poco de esta película, dónde se rodó, con quién lo rodaste. Se rodó en Barcelona y da la casualidad que fue una de las películas bonitas, sentimental, y pues fue otra época en la que íbamos, entonces fue cuando empezaron a llevar las hormas de los zapatos altos. Y entonces, claro, las pequeñinas venían muy bien, pero cuando teníamos una altura le parecía que íbamos en zancos, más o menos como ahora, ¿no? En zancos. Y eso fue otra época bonita de la vida mía de artista. Y después rodaste Canciones de nuestra vida, que fue como una especie de un repertorio. Cuéntanos de esta película. Fue más para la televisión, ¿verdad? No fue una película para el cine. ¿Fue una serie de televisión o qué fue Canciones de nuestra vida? En el año 75, Eduardo Manzano. En la película Eduardo Manzanos aquí no rodamos nadie. Fue una película que Eduardo Manzanos hizo una canción de esta película, una canción de otra película, una canción de otra película, una canción de otra película. En su época, todos los artistas, menos yo, lo demandaron. Lo demandaron porque es tomar una cosa que está rodada, que a él no le ha costado más que insertarla en una película. Es igual que hacer un corto con lo que ha hecho fulano, mengano, perengano y otro. El corto mío. Luego quitas que de dinero. Entonces, pero en aquella época te digo que la única que no lo demandé fui yo, porque yo no acostumbro a pegar patadas a una pared. Porque si le pego una patada a una pared, rompo el pie y la pared queda igual. Que Millán de Celis sigue trabajando, sigues cantando con tus giras, tus espectáculos. Y yo quería preguntar una pregunta personal. ¿Cuándo nos vas a seguir grabando discos? También podéis comprar en Corte Inglés, donde queráis, en otra tienda, ahí los tenéis. Y ¿cuándo nos vas a rodar un disco con canciones asturianas? Esto no lo descarto porque tengo en mente, y tengo en mente un proyecto, pero como da la casualidad de que yo no soy supersticiosa porque tiene mala suerte, quiere decirse que os lo diré en su debido tiempo. Ahora no, porque chafes las cosas. Pero sí voy a hacerlo, además con un autor muy importante, asturiano, y voy a hacer dos cosas, pero sobre todo, Están pasando alguien por detrás de la organización, está pasando por detrás de la pantalla y está como retumbando. Pues menudo susto me da. No, el teatro lo conozco, estoy aquí mucho tiempo pasando por la biblioteca, pasando las películas mías y luego estoy ahí un trocito de cantar y hablar con vosotros. Pero esperemos ese disco de canciones asturianas que nos grabes, y aquello es un símbolo de Asturias, porque tenemos aquí una gran cantante, yo creo que mítica, porque es sucesora de Raquel Meyer con esta voz. Pues, ¿cómo ves Raquel Meyer? ¿Te gustaba que te compararan con Raquel Meyer? Que fueras Raquel Meyer era la Pantoja de los años 20, ¿no? ¿Te gustó lo de que te comparan con Raquel Meyer? Sí, te llega hoy la Raquel Meyer. Mátate de verdad. Porque Raquel Meyer era una señora tremenda, una señora que, fíjate, yo la conocí ya en su década final, en su última década de la vida. La conocí en el Teatro Madrid con una compañía de comedias, era Caps y Johan, los vieneses, y hacía un papelito nada más, salía cantando La Violetera ella, pero muy mayor, con sus ojitos, con su boquita, muy mayor. Y recuerdo que fui al camerino a saludarla, me dio un clavel cuando cantó La Violetera, estaba en la primera fila, nosotros ahora. Me dio un clavel, el cual guardo todavía en un libro, en las tapas de un libro, lo tengo muy, muy bonito, y me dijo al público: si alguien pudiera algún día tener sucesora,
que ella le contaba con que nadie podría sucederla porque era inimitable y tenía razón, las imitaciones son malísimas, entonces dijo, será esta mogosa. Era mogosa porque en un momento sí. La mogosa era yo porque estaba en Radio Madrid, de verdad tenía muy poco de nada. Era la verdad es que sigues conservando una voz excelente, de soprano, y admirable, que sigas trabajando muchos años más. Y tenemos otra sorpresa para ti. Otra sorpresa más.